Bueno, vamos a hablar sobre derivadas direccionales e integrales múltiples. Derivadas direccionales. Igual que como se toma la derivada parcial con respecto a alguna variable, por ejemplo x o y, la derivada direccional se toma a lo largo de algún vector b en el espacio de entrada. Una manera muy útil de pensar acerca de esto es imaginar un punto en el espacio de entrada de la función que se mueve con una velocidad b. La derivada direccional de f a lo largo de b es la razón de cambio resultante en la salida de la función. Así que, por ejemplo, multiplicar el vector b por 2 duplicará el valor de la derivada direccional, ya que todos los cambios ocurrirán el doble de rápido. Bueno, definiciones. Existen dos definiciones para las derivadas direccionales. Definición 1. Esta es posible cuando es dado una coordenada y un vector, el cual muestra la dirección en que viaja. Teorema. Si f es una función derivable de x y de y, entonces f tiene una derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario a, b. Definición 2. Esto surge cuando se incluye el cambio del gradiente. Definición. Si f es una función de dos variables x y y, entonces el gradiente de f es la función vectorial definida por esto. Y entonces podemos definir la derivada direccional como esto que hay acá. Bueno, a continuación tenemos dos ejemplos de esto. En el siguiente ejercicio vamos a hallar la derivada direccional de la función 2xy menos 3y al cuadrado dado el punto 5,5 y el vector 4y más 3j. Entonces primero que todo tenemos que hallar el vector unitario. Para ello primero tenemos que hallar la magnitud del vector a, que es igual a la raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, lo que es igual a raíz de 25, que es igual a 5. Entonces, dado esto, vamos a hallar el vector unitario, que es igual al vector sobre su magnitud. Entonces tenemos que el vector unitario es igual a 4 sobre 5 más 3 sobre 5 j. Listo, entonces ya poniendo esto vamos a proceder a hallar las derivadas parciales de la función con respecto a x y con respecto a y. Entonces la derivada parcial con respecto a x es igual a 2y. La derivada parcial con respecto a y es igual a 2x menos 6y. Entonces ya obtenido el vector unitario y las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y, vamos a proceder a hallar la derivada direccional, lo que es igual a la d1 de la función es igual a la derivada parcial con respecto a x multiplicada por el componente 1 del vector unitario más la derivada parcial con respecto a y multiplicada por el componente 2 del vector unitario. Entonces vamos a reemplazar estos valores. Entonces tenemos que d1 es igual a, acá ya reemplazamos los puntos. Listo. Entonces derivada parcial con respecto a x tenemos que es 2 multiplicado 5 porque allá reemplazamos los valores de y de x multiplicado por el componente 1 del vector unitario que es 4 quintos más 2 5 quintos 6 por 5 multiplicado por el vector unitario multiplicado por 3 quintos. Entonces realizando las operaciones correspondientes a esta operación que tenemos aquí, tenemos que la derivada direccional de la función es igual a menos 4. En En el el siguiente siguiente ejemplo ejemplo vamos a vamos a hallar hallar la la derivada derivada direccional de direccional la de la función función x al x al cuadrado cuadrado más 2xy más 3y al cuadrado dado el punto 2,1 y el vector 1,1.
Entonces primero vamos a hallar las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Entonces tenemos que la derivada parcial con respecto a x es igual a 2x más 2y. Entonces, como estamos haciéndolo con la definición 2 de la derivada direccional, que se halla primero el gradiente, entonces vamos a evaluar la derivada parcial en el punto dado, que es 2,1. Entonces, la derivada parcial con respecto a x quedaría 2,1 es igual a 2 por 2 más 2 por 1, que es igual a 6. Ahora vamos a hallar la derivada parcial con respecto a y. Entonces tenemos que hallar y. Entonces aquí es igual a 2x más 6y. Entonces le hacemos lo mismo y evaluamos en el punto. Derivada parcial evaluada en 2 por 1 es igual a 2 por 2 más 6 por 1, que es igual a 10. Entonces con estos valores ya podemos hallar el vector gradiente, que es igual a la derivada parcial evaluada, derivada parcial con respecto a x evaluada en p, coma, y la derivada parcial en y evaluada en el punto P. Entonces ahora reemplazando estos valores tenemos que el vector gradiente es igual a 6i más 10j. Ahora vamos a hallar el vector unitario con el vector dado, porque este es requerido para hallar la derivada direccional, ya que la derivada direccional de la función es igual a el vector gradiente, producto punto, y el vector unitario. Entonces vamos a hallar el vector unitario. Entonces primero hallamos la magnitud del vector, que es la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es igual a raíz de 2. Entonces tenemos que el vector unitario es igual a el vector sobre su magnitud. Entonces 1 sobre 2 y más 1 sobre raíz de 2j. Entonces ya teniendo el vector unitario y el vector gradiente podemos hallar la derivada direccional. Entonces reemplazando los valores quedaría que la derivada direccional es igual a 6i más 10j, producto punto, 1 sobre raíz de 2i más 1 sobre raíz de 2j. Entonces vamos a aplicar el producto punto a esto. Entonces queda 6 sobre raíz de 2 más 10 sobre raíz de 2. Entonces seguimos operando. Entonces queda 16 sobre raíz de 2. Y simplificando tenemos que la derivada direccional de la función es igual a 8 por raíz de 2. Integrales múltiples. La integración múltiple es el proceso de encontrar las primitivas de una función de varias variables respecto a todas las variables independientes que dicha función posea. Generalmente la aplicación más directa es la integral definida utilizada para encontrar áreas de regiones y volúmenes de superficies en el espacio. Integrales dobles. Es utilizada en funciones de dos variables independientes, se usa para encontrar áreas o volúmenes. Cuando no contiene función en el argumento, el cálculo corresponde a un área limitada por los límites de integración. Cuando sí contiene una función en el argumento, el cálculo de la integral corresponde al volumen entre la superficie en el espacio representada por dicha función y una región representada por los límites de integración.
volumen bajo una superficie. Aquí podemos ver las gráficas pues, de esta función, que sería x más seno de y más 1, y el sólido encerrado entre x que va de 0 a 2 y y que va desde menos pi hasta pi. Aquí tenemos un ejemplo de integral doble. Uno de los temas que abarcan las integrales múltiples son las integrales dobles. Un ejemplo de esto es calcular el área bajo la curva de diferentes rectas y curvas utilizando este concepto. Entonces acá tenemos un ejemplo. Hallar el área bajo la curva, siendo R la región limitada por las curvas y igual a 3 medios, y igual a 1 medio de x al cuadrado y las rectas x igual a 1 medio y x igual a 2. Lo primero que se hace es hacer un gráfico de esto. Entonces acá tenemos las gráficas de las rectas y de las curvas. Entonces el área que vamos a hallar es el área delimitada por estas cuatro, la región que se ve en color naranja. Luego lo que se hace es definir la integral y sus límites de integración. En este caso vamos a derivar con respecto a x, o sea que su diferencial externo va a ser el de x. Para mayor facilidad del cálculo, se tiene que los límites exteriores van a ser dos números y los límites interiores van a ser las dos funciones dadas por el ejercicio. Entonces se reescribe la integral de esta manera. La integral entre 1 medio y 2 de la integral de 1 medio de x al cuadrado y 3 medios de x de y de x. Como tenemos que la integral interna es de la integral de y, el resultado es y, entonces lo que se hace es reemplazar estos límites de integración en la integral y de esta manera queda esto. Entonces acá nos queda una sola integral, que es la integral entre 1 medio y 2 de 3 medios de x menos 1 medio de x al cuadrado de x. Esta integral la podemos reescribir partiéndola en dos. Entonces nos queda que este 3 medios sale como constante. Entonces quedaría 3 medios de la integral de 1 medio hasta 2 de x menos este 1 medio también sale como constante de la integral entre 1 medio y 2 de x al cuadrado. Después lo que se hace es solucionar esas integrales. Tenemos que la integral de x es 1 medio de x al cuadrado y la integral de x al cuadrado es 1/3 de x al cubo. Entonces reescribimos de esta manera. Quedan 3 medios de 1 medio de x al cuadrado, que lo vamos a evaluar en los dos límites que son 1 medio y 2 menos 1 medio de 1/3 de x al cubo, que también se evalúan en los dos límites. Entonces, reemplazando, nos va a quedar esto, que el área va a ser igual a 3 medios de 1 medio, reemplazando el límite superior y reemplazando el límite inferior. De esta manera también se reemplazan en esta parte de la integral. Haciendo los cálculos respectivos nos da que esta primera parte nos da 15 octavos y esta segunda parte nos da 21 octavos. Entonces lo que se hace es evaluar esto y tenemos como resultado 24 sobre 16, que se puede reescribir simplificando en 3 medios, y esta va a ser la respuesta del área bajo la curva de las 4 curvas mencionadas en el ejercicio. Integrales triples. La integral triple se usa en funciones de la forma w es igual a f de x, y, z. Puede utilizarse para encontrar volúmenes de superficies o entre superficies e hipervolúmenes que, si bien poseen una magnitud, no tienen una representación física. Cuando la integral no tiene una función en el argumento, el cálculo corresponde a un volumen. Prismas rectangulares con densidad variable. Rectangulares con densidad variable.
Al cortar el bloque, cada pedazo tiene un volumen de B en última instancia. Este pequeño volumen se descompone como el producto de tres longitudes pequeñas, pero al configurar el problema es útil pensarlo como un volumen pequeño. Acá tenemos un ejemplo de integral triple. Bueno, en este video vamos a ver cómo se calculan las integrales triples. A continuación nos piden resolver esta integral triple. Entonces, si podemos observar en nuestra integral de adentro hacia afuera, el primer diferencial que me encuentro es el diferencial de x. Así que por esto vamos primero a integrar respecto a la variable x. Entonces, primeramente voy a coger este pedazo para no enredarnos. Entonces, cogemos la diferencial de x con sus respectivos límites, superior e inferior, y procedemos a integrar. Entonces, integral de x sería x. Luego los vamos a evaluar en nuestro límite superior y luego en nuestro límite inferior. Entonces, primeramente evaluando nuestro límite superior sería 1 menos 3z al cuadrado menos en nuestro límite inferior que sería 0. Entonces, esto nos da 1 menos 3z al cuadrado. Este sería nuestro resultado de la integral sobre la variable x. Ahora procedemos a meter esto en nuestra integral siguiente, que en este caso sería la integral respecto a la variable z. Entonces vamos a meter nuestro resultado con nuestro límite superior y límite inferior. Procedemos a integrar 1 menos 3z al cuadrado y nos da este resultado de z menos z al cubo. Ahora vamos a evaluar este resultado en nuestro límite superior e inferior, dándonos por resultado esto que sería 2 más y menos 2 más y al cubo. Como sabemos, esto es un binomio al cubo. Procedemos a resolverlo. Bueno, esto ya es como álgebra. Y este menos, como me está afectando todo lo que hay dentro del paréntesis, pues procedemos a resolverlo. Dándonos al final menos y al cubo menos 6y al cuadrado menos 11y menos 6. Por último, procedemos a meter nuestro resultado en nuestra última integración, que sería respecto a la variable y. Entonces, metemos nuestro resultado en la integral con nuestro límite superior, que sería 2, y nuestro límite inferior, que sería 0. Procedemos a integrar y nos da por resultado menos un cuarto de y a la 4 menos 2y al cubo menos 11 medios de y al cuadrado menos 6y. Todo esto lo vamos a reemplazar en nuestros límites, pues la variable la vamos a reemplazar en primero nuestro límite superior, que sería 2, y luego nuestro límite inferior, que es 0. Y bueno, entonces procedemos. Así pues se vería, y al final pues como en el límite inferior pues sería 0. Dándonos por resultado, pues esto ya es álgebra, y pues acá sería una resta, bueno, suma de signos negativos, y dándonos por resultado menos 54. Aplicaciones. Aplicaciones en derivadas direccionales. En el mapa del clima de la figura 1 se muestra un mapa de contorno de la función temperatura respecto a x y y para los estados de California y Nevada a las 3 p.m. de un día de octubre. Las curvas de nivel o isotermas unen localidades con la misma temperatura. La derivada parcial Tx en un lugar como Reno es la razón de cambio de la temperatura respecto a la distancia si viajamos hacia el este desde Reno, y Ty es la razón de cambio de la temperatura si viajamos hacia el norte. Aplicaciones en integrales dobles. Entre las aplicaciones de las integrales dobles se tienen las aplicaciones geométricas y las físicas. En el primer grupo se encuentran el cálculo del área de una figura plana y el cálculo de volúmenes de sólidos en el espacio. Entre las aplicaciones físicas están el cálculo de masa, momentos estáticos de figuras planas, centro de masa y momentos de inercia para una región bidimensional. Y las aplicaciones en integrales triples. Una aplicación es el hallar el volumen que necesita un silo, que son estructuras diseñadas para almacenar grano y otros materiales a granel. Son parte integrante del ciclo de acopio.
Los más habituales tienen forma cilíndrica asemejándose a una torre, construida de madera, hormigón armado o metal.